Es un visionario decreto de 1833, 13 de abril de 1833, de Valentín Gómez Farías, el que decreta la desaparición de la Real y Pontificia Universidad de México, secuela del régimen virreinal. Funda la Biblioteca Nacional, el Instituto de Geografía y Estadística de la República Mexicana y sienta con ello las bases de un nuevo sistema ya de carácter civil en la impartición de las enseñanzas. Y es precisamente Ignacio Ramírez quien da las primeras batallas para lo que en aquel entonces era prácticamente la educación primaria. Entonces no se hablaba de educación básica. Habría que recordar que el 90% de la población de México era analfabeta. El 90%. Solamente un 10% de esa población había tenido la posibilidad de acceder y de escalar. Y 90% analfabeta y pobre. Por supuesto. Pobre y excluida de toda vía de desarrollo. Entonces, crear lo que hoy llamamos los principios del artículo 3º constitucional. Una educación primaria, gratuita, obligatoria y laica, fue todo un debate y una lucha que se llevó prácticamente medio siglo, en donde el pilar de esa defensa fue precisamente Ignacio Ramírez, quien consagra como, por cierto, diputado de Sinaloa, porque fue como pudo entrar al Congreso del 57. Bueno, los grandes debates de estos principios se dieron ahí y los dio precisamente Ignacio Ramírez. En el 57. 57. Ahí se sientan las bases de esos principios que hoy siguen siendo vigentes. Después, Ignacio Manuel Altamirano tiene que dar otra batalla en esta secuencia generacional. Crea las bases de lo que hoy llamamos educación media, la educación secundaria, pero además funda las primeras instituciones para la formación de maestros. En ese entonces los maestros no tenían cómo se formaban, eran autodidactas, o se habían formado en función de algunas otras profesiones y impartían la enseñanza sin un método y sin una formación profesional. Entonces, quien funda las primeras escuelas normales, por cierto, una de las primeras, estamos hablando prácticamente la segunda en su género, es precisamente la que funda Altamirano aquí en el estado de Puebla. Hay que recordar que Altamirano fue precursor, como rector de lo que hoy es la Universidad Autónoma de Puebla, del antecedente directo de la Universidad Autónoma de Puebla, que era el Colegio de Puebla. Y él fue rector aquí en Puebla, del Colegio de Puebla, y desde ahí, junto con algunos otros actores de la época, funda precisamente una de las escuelas normales que sigue hasta nuestros días vigente, en el recuerdo con grandes maestros como Juan Crisóstomo Bonilla y Guillermo Prieto y otros más de la época. Pero pues en aquel entonces era una acción precursora el formar o crear instituciones para formar maestros. Fíjense nada más qué extraordinaria acción. Logra eso y luego toca a Justo Sierra participar con otro eminente poblano, con Gabino Barreda, en la fundación de la Preparatoria Nacional. Solo había una preparatoria en todo el país, en San Ildefonso. Ahí se instala la primer preparatoria, que era una preparatoria nacional. Tenían que viajar los jóvenes de todo el país a la Ciudad de México e inscribirse en la Preparatoria Nacional, donde uno de los, en el plantel de los eminentes maestros de la época, ya figuraba desde muy jovencito Justo Sierra, que repito, participa en ese proceso. Y quien después, como secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes, impulsa la creación de lo que hoy es nuestra máxima casa de estudios, al fundar la Universidad Nacional de México, antecedente de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Cuándo la funda? En septiembre del 1910. Esto es unos meses antes de que precisamente aquí en Puebla estalle el movimiento revolucionario. Y el discurso que está relatado en el libro, cuando se funda la universidad,
era casi premonitorio de aquel movimiento de masas que habría de surgir apenas 2 meses después, cuando él habla de una sociedad tan desigual, una sociedad que requiere precisamente de instituciones forjadas a ese nivel de formación educativa para superar las enormes desigualdades que, dice él, podrían confrontar a México entero. Pues solamente tú podrías escribir este libro. Te lo sabes de memoria. De memoria te lo sabes. Bueno, pues este es un avance de este libro. ¿Dónde se puede adquirir? Bueno, pues lo estamos ahorita distribuyendo de manera directa y personal, pero por lo pronto pongo a disposición de tu programa 100 ejemplares para que quienes tengan interés en acceder sí, a cómo él no, puedan pues, obtener un ejemplar. Ahora, ¿a qué se debe que en la reforma educativa actual, que ha provocado tantas polémicas, en Puebla pasó con tersura, así yo la defino? Bueno, primero porque en el mismo curso que está llevando a cabo la reforma impulsada por el señor presidente Enrique Peña Nieto y desde luego coordinada por el secretario de Educación Pública Federal, en Puebla de alguna manera la iniciamos 2 años antes y la iniciamos con el mismo espíritu y ánimo. Y ahí es donde yo siento una enorme conexión con este libro que nos recuerda cómo es posible construir aún en la peor de las adversidades, y que hoy en día, sin lugar a dudas, los desafíos que tiene la educación son distintos. Pero si en el siglo XIX se pudo hacer lo que se hizo, sin tener escuelas públicas, sin tener maestros formados en instituciones especializadas, sin contar en ese entonces con la base hoy de cobertura universal que tiene nuestra educación básica, en donde ya es el 10% de la población la que es analfabeta y no a la inversa, como lo era en aquel entonces. Se pudo lograr todo. Se pudo lograr cosas. ¿Por qué no vamos a poder lograr hoy más que nunca las reformas que queremos, que requiere el país y que tienen que ver con un vector diferente? Ok, a lo largo de todo el siglo XX, el gran desafío fue la cobertura de los servicios educativos. Hoy le hemos alcanzado en algunos niveles, repito, a nivel universal, pero tenemos que ir por la calidad. Queremos una formación que haga de nuestros niños y de nuestros jóvenes profesionistas competitivos en un mundo diferente al del siglo XIX, claro, incluso diferente al del siglo XX, en donde los estándares de participación son muy duros, son muy exigentes, y nosotros queremos que nuestros jóvenes y nuestros niños puedan participar en ese mundo global con mayores y mejores armas de conocimiento, de habilidades y de capacidades. Pues Luis Maldonado ese es el Venegas. objetivo que en Puebla se planteó y afortunadamente va caminando en un curso Pues adecuado. muchas gracias por esta entrevista y gracias por este libro. No, al contrario, el agradecido soy yo. Tú sabes que disfrutamos siempre mucho, tú y yo, nuestras conversaciones. Sí. Así es. Tienes tú grandes experiencias que siempre a mí me comunican y me enriquecen también mucho de ese andar que has tenido tan importante y tan fructífero a lo largo de tu trayectoria. Muchas gracias, maestro. Gracias. Y gracias a ustedes también.